encanta. Muchas gracias. Bueno, pues de alguna manera, efectivamente, todo tiene espíritu, ¿no? Las lagunas, los ríos, las montañas. Pero les quiero hablar hoy un poco de qué es la magia, porque todos escuchamos de la magia, ¿no? A veces estamos, un poco supersticiosos, desconfiados, no entendemos qué nos puede decir, ¿no? Pero la parte desde Mesopotamia ya se utilizaba la palabra magus, ¿no? ¿Qué significa? Pues es sabiduría, es un profundo sabio, ¿no? Que está observando las estrellas. Es la raíz etimológica de la palabra magia, que se vincula a esta parte de sabiduría en profundidad. Y así es, ahorita como mencionaba nuestra directora, todo tiene espíritu. Entonces, desde la Mesopotamia antigua, ellos observaban, los abuelos observaban el cielo, las estrellas, el comportamiento de los animales. Entonces, las estrellas, cómo se comportaba el clima. Entonces, desde la Mesopotamia viene esta palabra de magia, ¿no? Magus, que es la raíz etimológica de la palabra magia. Entonces, en todas las culturas siempre se ha acostumbrado el que nosotros recibimos, ¿no? Recibimos de las cosechas. Entonces, los abuelos entendían que siempre hay que dar primero. Y por eso en diversas culturas, tanto en el Oriente, en Sudamérica, en Norteamérica, en todas las culturas se acostumbra dar algo antes de recibirlo. Entonces, lamentablemente se ha tergiversado mucho este sentido porque los seres humanos nos hemos vuelto más demandantes, ¿no? Quiero, quiero, pero no digo doy. Es como también lo primero que tenemos que pedir en la mañana es agradecer, ¿no? Pero nos hemos vuelto muy exigentes, demandantes, ¿no? Yo quiero ahorita, ¿no? Yo lo veo con ciertas personas que a veces van a pedir cosas que van a ser gratuitas y van y lo exigen, ¿no? No lo piden, ¿no? Sino lo demandan como si estuvieran pagando. Entonces, de ahí que todo nuestro mundo se ha tergiversado, ¿no? El clima, la educación, realmente se han deteriorado todos estos modales, ¿no? El que antes se le tenía un gran respeto a los ancianos, por ejemplo, por su sabiduría. Entonces, por eso me gusta dar a mí estas charlas, porque de alguna manera es como tocar la puerta y tener un recordatorio, ¿no? Tener un recordatorio de que debemos de agradecer. Entonces, la gente lamentablemente a veces está pasando por circunstancias difíciles económicas, pero es que vivimos en esta parte de la demanda, ¿no? Yo tengo yo exijo, yo merezco, ¿no? Entonces, realmente tenemos que aprender a tener un poco más de humildad, ¿no? Les voy a encargar sus micrófonos para que no tengamos que sacar a nadie, por favorcito. Entonces, la magia para quien la practicaba era un conocimiento profundo, ¿no? Era esta parte de la sabiduría del anciano, de la anciana, y estas leyes, antes, por ejemplo, se comunicaba la gente con los animales de una manera natural, ¿no? Platicaban con los pájaros, con los animales. Mucha gente tiene en Mongolia, por ejemplo, tienen a veces como mascota búfalos, ¿no? Entonces, para que se den cuenta de cómo hemos perdido esa conexión, no nada más con los animales ni con la tierra,
la hemos perdido con nosotros mismos. Realmente pensamos que nos conocemos, pero somos tan arrogantes que no nos damos cuenta de que estamos totalmente desconectados. Ya no podemos dejar, por ejemplo, el celular, ¿no? Todos los aparatos. Y es importante que ustedes mismos se propongan a darse un tiempo de conectarse con ustedes, de irse a tocar un árbol, de irse a no hacer nada. Aunque ustedes piensen que no van a hacer nada, están haciendo algo, se están conectando, porque estamos en la prisa, ¿no? En la carrera, en que todo es rápido, todo es rápido, todo es rápido, ¿no? La comida rápida, el estacionarse rápido. Entonces, hemos perdido esa conexión con nosotros. Y de ahí que ha pasado que la gente se enferma, ¿no? Entonces, la idea aquí es que si nosotros nos reconectamos, podemos recuperar nuestra salud. ¿Por qué? Porque simplemente todos nuestros órganos se regeneran, pero lamentablemente, pues no tenemos tiempo a veces ni para comer, ¿no? Entonces, si se aplica, es como un cocinero, ¿no? Por ejemplo, un cocinero está haciendo magia, ya está haciendo una alquimia, ¿no? Ahí ya es entender que la alquimia es cambiar de un estado a otro las cosas. Entonces, también podemos hacer esa alquimia con nosotros. Ahorita este tiempo en donde van a estar 5 planetas en Aries, ¿qué nos está hablando el universo? Que es una oportunidad de aprendernos a autoobservar y a empezar algo nuevo, ¿no? Y por eso yo agradezco mucho a esta escuela Biodespertar que me diera oportunidad el día de hoy, porque hoy hay luna creciente y está en el signo de Leo, ¿no? El liderazgo, ¿no? Así que yo les invito mucho a que ustedes empiecen a hacer su propia magia. Y no, nadie los va a castigar, porque lamentablemente se nos habla en determinadas filosofías de que Dios castiga. No, Dios no castiga, Dios está muy por encima de todos esos pecatas minutas, ¿no? Es como si le decimos que la hormiga va a arañar una montaña, ¿no? Eso es imposible. Entonces, aquí yo les invito a que ustedes empiecen a usar su propia magia, a que empiecen ustedes a ser los arquitectos de su escultura. ¿Para qué? Para que conozcan realmente lo que es la magia. Así como un pastelero hace un hermoso pastel, entonces aquí nosotros podemos hacer también esa hermosa escultura. Entonces, así vamos creando una fantasía de nosotros mismos, de qué puedo hacer, y lo vamos a ir creando. Ahora, desde el punto de la evolución de la conciencia, me gusta explicarles que es muy interesante qué pasó con el ser humano a lo largo de la historia de la evolución, ¿no? En las primeras épocas, por ejemplo, cuando el hombre, por lo menos en la cultura o en la civilización que conocemos, digamos el hombre de las cavernas, como le podemos decir, en las primeras instancias de la conciencia de la humanidad, lo primero que observó el hombre, la primera conciencia que tuvo, fue la de su impotencia, ¿no? Frente a la realidad, a esta magnificencia que hay, porque era totalmente impotente a veces a acontecimientos, ¿no? Que le ocurrían cuando había deslaves o cuando había grandes tormentas, y veían cómo era la salida del sol y cómo se metía y cómo salía. Entonces ahí fueron observando los cambios de las estaciones y fue como ellos pudieron ir determinando todas estas estaciones en los diferentes países. Entonces, les encargo el micrófono, por favor. Entonces, ahí, cuando ya el ser humano se sentía totalmente impotente, pues se dedicó a ser testigo de los acontecimientos, ¿no? Y entonces es cuando el humano empezó a mirar al cielo,
a ver que había algo previsible, como cuando no salía el sol o cuando había una tormenta. Entonces empezó a observar el tiempo cíclico de la luna y empezó a observar las constelaciones. Y claro, antes se veían las estrellas pues con mucho mayor luminosidad. Lamentablemente ahora pues ya con tantas luces que hay en las ciudades, la gente realmente poco mira al cielo, ¿no? Y entonces es algo que les invito que salgan ustedes a tener este contacto con los elementales, porque todo oye, todo eso está oyendo, ¿no? La tierra nos oye, la tierra está viva, el aire está vivo, ¿no? Y antes esa peculiaridad tenía el ser humano, de que podía comunicarse con esos elementales, y todos lo podemos hacer. Lamentablemente, repito, hemos perdido esa conexión, ese creer. Nos hemos vuelto totalmente escépticos y arrogantes, ¿no? De que todo lo damos por hecho. Y ustedes han visto a partir de hace más o menos 3 años a la fecha, cómo el mundo dio un cambio. Y aún viene más. Esa fue solamente una llamadita. La primera, en la astrología, por ejemplo, siempre hay 3 pases grandes, ¿no? Viene el primero, nos tocan la puerta y es suave, que eso puede haber sido eso que pasó hace 3 años, que realmente fue un gran llamado, ¿no? Para despertar de la conciencia. Pero después de eso viene un segundo llamado. Y ahorita estamos quizás en el tercer llamado con este movimiento planetario de que entró Plutón, Acuario, y que va a estar ahí por 20 años, y que la Revolución Francesa se dio precisamente cuando Plutón entró a Acuario. Y ustedes están viendo cómo en París ahorita pues está tremenda, ¿no? La situación de violencia, ¿no? Porque la gente está reclamando sus derechos. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que poner atención, también porque nosotros somos un microcosmos dentro de este macrocosmos maravilloso, ¿no? Entonces, por ejemplo, la astrología así nació en la época mesopotámica, y también los mayas, por ejemplo, la astrología maya, que realmente los mayas han sido una cultura tremendamente con una gran sabiduría y que nos dejaron un legado maravilloso, pero en el año 1000 se fueron. ¿Por qué se fueron todas las culturas en el año 1000? Porque yo creo que ya sabían lo que iba a pasar, todo este caos que se venía, pero aún así han quedado pues muchos descendientes de diferentes culturas, y realmente es muy interesante el hacer estos rituales chamánicos, ¿no? Para cuando va uno a tener una siembra, cuando va uno a tener una cosecha, también agradecer. Entonces es algo que nosotros podemos incluir en nuestro diario vivir. No necesariamente tenemos que vivir en la selva, no necesariamente tenemos que vivir en el campo, sino entrar en conciencia, ¿no? Es como el huevo es como un planeta, los huevos son como un planetita, ¿no? Pequeño. Entonces, la vida empieza hacia adentro, pero precisamente por eso a veces se hacen estas limpias, ¿no? De huevo, y que uno puede decir, oh, son supersticiones. No, es un embrión y está vivo, ¿no? Entonces, ahí el huevo absorbe lo que la persona tenga en su campo electromagnético. Así es que hay muchos rituales que nosotros podemos implicar para poder, pues realmente tener una vida con mayor conciencia. Entonces, en ese entonces ya había cierta autoridad, había como grupos en las tribus, ¿no? Que se podía observar quién tenía ya ese don de liderazgo y de ser el anciano de la tribu, porque veía más al sol
y veía más a la luna y veía el comportamiento de los planetas. Entonces, así fue como se empezó a hacer esta magia en las diversas culturas, porque en todas las filosofías, llámese budismo, llámese los incas, todos hacen magia, ¿no? Igual, en el Vaticano igual. Por eso es que la iglesia se rige, la Semana Santa se rige por la luna, ¿no? La Semana Santa se rige por la luna y es por eso que cada año cambia, por la luna. Entonces es muy interesante cómo esta parte que del Mardi Gras, por ejemplo, el martes de carnaval, era cuando la gente se desfogaba, se soltaba toda esa parte instintiva, ¿no? Y entonces, posteriormente vino la iglesia y se hizo todos estos rituales de Semana Santa, en donde se llega a ser una época de introspección. Es este ritual de irse hacia adentro, de hacer estos ayunos. Y claro, más que todo trabaja el que uno decida tener un cambio. Entonces, todas estas celebraciones que tienen las diferentes culturas, como por ejemplo ahorita también los musulmanes están en el Ramadán, que el Ramadán es de que tienen que ayunar ellos todas las horas que está el sol fuera. Ellos pueden comer en la mañana, en la madrugada, a las 4 de la mañana, y posteriormente pueden ingerir alimento cuando ya se mete el sol. Pero es una manera de ofrendar ese ayuno durante el día. Entonces son cosas que realmente funcionan. Por ejemplo, los monjes budistas, ¿no? Ellos también hacen sus ayunos y ellos saben cuando hacen este ayuno y es su tiempo de oración, ellos ven cómo todo este trabajo que ellos realizan se incrementa y se ven los frutos cuando ellos cumplen con estos ayunos. Entonces, por ejemplo, cuando también había las muertes de un animal en otras tradiciones, ellos conseguían así tener pues leña o podían comer, tenían poder tener el acceso al alimento, que eso es lo que el búfalo, que eso ya les daremos un poco de los animales de poder. El búfalo, por ejemplo, él vino a darse, a ofrendarse, ¿no? Nosotros podemos consumir la carne de búfalo, usamos la piel de búfalo, usamos los huesos de búfalo, cargamos los dientes del búfalo, ¿no? Entonces, todo eso es un gran poder porque pues es un animal que tiene una gran resistencia. Entonces, él vino a ofrendarse a la tierra. Entonces, la gente que viene a ofrendarse, a dar servicio, por ejemplo, es gente que tiene medicina búfalo, así le llamamos nosotros. O, por ejemplo, el guajolote. El guajolote viene también a dar ese servicio porque solamente viene a eso, a ofrendarse para ser consumido. Entonces, así en diferentes culturas podemos ver que hay diferentes tradiciones y también lo mismo la herbolaria, ¿no? Desde la época precisamente de diferentes mitologías griegas, pues había grandes curanderos, ¿no? Y uno de ellos pues fue Quirón, precisamente. Quirón, que es el que es hombre y mitad caballo. Entonces él nació así y él siempre estuvo buscando su sanación, pero en ese inter, él empezó a ver cómo podía curar a otros a través de la herbolaria. Entonces, es algo que es muy interesante como en todas las diferentes culturas hay todo este tipo de magia, ¿verdad? Y que nos da la oportunidad de cada quien vibra diferente, ¿no? Hay personas que vibran con el budismo, hay personas que vibran con el catolicismo, hay personas que vibran con la cuestión gnóstica. Entonces, hay muchísimas filosofías. Y todo esto yo pienso que Dios lo puso para que cada quien se sintiera de alguna manera cómodo con ir a seguir la filosofía que desee, ¿no? Para que no se sientan obligados, porque muchas ocasiones
en algunas culturas, pues se les obliga, ¿no? A los hijos, tú tienes que ir a la iglesia. Y por supuesto que los niños a veces lo que menos quieren es ir a sentarse ahí en la iglesia, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que explorar con qué vibro. Y eso tiene que ver también con sus programas de vidas pasadas, ¿no? Porque nosotros estamos en una rueda. Y precisamente en la Iglesia Católica, en un convenio que hubo en el 324 después de Cristo, se evitó hablar de la reencarnación. Se cortó totalmente, se prohibió el hablar de la reencarnación. ¿Por qué? Pues porque ya hay un templo de Delfos en Grecia que dice, conócete a ti mismo, ¿no? Entonces, en la Iglesia Católica, pues siempre hay este temor a Dios, ¿no? Y a Dios se le debe de respetar y de querer y de dar todo ofrendas de ayunos, por ejemplo. Pero realmente cuando nos damos cuenta de que nosotros somos a la imagen y semejanza del Padre, nos damos cuenta de que no le tenemos que echar la culpa a nadie, ni decir es que Dios me va a castigar o Dios me castigó, ¿no? Sino asumir nuestra responsabilidad. Y eso es el chamanismo, ¿no? Eso es el saber ser su propio guerrero, el saber asumirse y saber conocerse y saber conocer su sombra, pero también conocer su luz. Entonces, eso es lo que es un verdadero chamán. Lamentablemente ahora en esta época se ha malinterpretado muchas de estas situaciones y la gente quiere, cuando quieren hacer y ya después salir a hacer un maratón, ¿no? No, todo es con pies de plomo, despacio, porque así es como es la vida. Sí nos da la oportunidad de ir creciendo, pero no podemos volar, ¿no? No de que ya nació un niño y va a volar. Tenemos que hacer todo a su tiempo porque realmente ustedes deben de haber escuchado que en muchas culturas se habla de iniciaciones. Y la verdadera iniciación es cuando nosotros traspasamos estas situaciones de pruebas que tenemos, ¿no? Cuando tenemos alguna muerte, cuando las personas tienen alguna enfermedad, eso es un rito iniciático. A veces lo queremos idolizar o idealizar, ¿no? De que tenemos que hacer algo muy solemne, ¿no? Claro, por ejemplo, un matrimonio, un bautizo, todo eso es solemne porque está dándose la bienvenida a algo nuevo. Pero a veces tenemos tergiversado muchos conocimientos de que la gente piensa que la magia es mala y que nada más es para hacer daño a alguien. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando nosotros tratamos de hacer algo a alguien, no nada más una situación de magia, sino simplemente un mal pensamiento. Eso automáticamente se regresa. Entonces es importante que entendamos bien el concepto de lo que les estamos compartiendo, de que sí, todo es magia, pero si yo hago algo indebido, pues lo voy a pagar, pero no nada más lo voy a pagar yo, porque a lo mejor yo no lo pago, pero lo van a pagar mis siguientes generaciones. Entonces, a veces somos un poco, vuelvo y repito, escépticos, y ustedes lo pueden ver, simplemente hay esta familia muy famosa de los Kennedy, aquí en Estados Unidos, de cómo tuvieron una serie de desgracias toda esa familia, ¿no? Entonces, eso vino pues desde vidas atrás y también de eventos que ellos hicieron en esta vida y cómo ellos tuvieron esta fama, ¿no? De ser el presidente, de ser políticos y lamentablemente por sus acciones, ellos mismos pues echaron a perder su familia y en consecuencia a sus descendientes.
Entonces, este ejemplo lo pongo muy claro porque pues son familias que son conocidas, ¿no? Entonces, lo podemos ver en mucha gente que a veces quiere acudir a la magia por desesperación, pero magia para hacer daño a alguien. Entonces, tenemos que hacer esta magia con nosotros mismos, ¿no? ¿Qué magia quiero hacer? Bueno, me voy a cambiar ahorita que vienen estos planetas en Aries y voy a iniciar algo nuevo. No sé, empezar a hacer algo nuevo, diferente a lo que se ha hecho, a romper, porque eso viene Plutón a hacernos, ¿no? Plutón va a venir a romper todo eso. ¿Y qué hace Plutón? No es tan malo, viene a romper, pero para que salga el núcleo de nosotros, ¿no? La verdadera fuerza, el verdadero poder, ¿no? Entonces, si en una tribu había, por ejemplo, alguna convivencia, alguien iba a cazar, por ejemplo, cada persona tenía un rol, ¿no? Había unos cazaban, otros cocinaban, otros sembraban. Entonces es algo que hemos olvidado mucho y que ahorita la vida nos va a hablar de ser comunidad, de ayudarnos unos a otros. Y eso es magia porque podemos realmente, no es es como las hormigas, ¿no? O como las abejas, ¿no? Las abejas todas trabajan en conjunto, las hormigas trabajan en conjunto, las hormigas pueden arrasar con un bosque, todas juntas. Entonces, eso es esos animales de poder. Y esos animales los tenemos nosotros. Esa esencia del búfalo, esa esencia de la hormiga, esa esencia de la abeja, en que nos están diciendo, crea, ¿no? Crea algo, crea algo. Y es el tiempo de crear. Este tiempo es un tiempo de reinventarnos, ¿no? Entonces, desde entonces, esas tribus empezaron con el trueque, ¿no? Por ejemplo, unos le daban leña y el otro le daba pieles y el otro le daba vegetales. Entonces, esa época del trueque desde hace miles de años se inició y de ahí ya empezó la cuestión del manejo del dinero, que pues es un trueque. Pero actualmente está volviendo la gente a eso, ¿no? A ese trueque. Entonces yo los invito a que ustedes traten de empatizar con otras personas que a veces no pueden tener la capacidad de pagarles, pero pídanles que les den un servicio, ¿no? O ustedes denle un servicio a esas personas. Yo cuando llegué a vivir a Estados Unidos había personas que no tenían dinero para pagarme. Entonces me llevaban comida y me llevaban cosas que realmente me hacía sentir bien porque sabía que estaban siendo agradecidos, ¿no? Entonces es algo que es muy importante en la vida, tener gratitud. Si nosotros no sabemos agradecer, no tenemos nada, porque la vida es este toma y daca, ¿no? Como el corazón, la diástole y la sístole, ¿no? Entonces, este intercambio de lo que tú me das y el otro da. Y así, y entonces esta rueda de la vida nos va dando la oportunidad de fluir, de que no se quede ese espacio estancado, nada más el dar. Y eso es algo muy sencillo que ustedes pueden, por sentido común, ver. Si nada más yo doy esta inercia de estirar y dar, pero no hay esta reciprocidad, ya hay una energía que está bloqueándose ahí. Entonces aquí yo los invito para que ustedes hagan una reflexión de qué doy. ¿Doy algo y no recibo? ¿O recibo algo y no doy? Entonces es para que ustedes ahí tomen nota mucho de cuán recíprocos son con la vida, ¿no? Simplemente de dar gracias a la vida. Eso ya es una ofrenda, ¿no? El ir a abrirle los brazos
a un árbol, al sol, ¿no? Eso ya es dar. No nada más estar recibiendo, ¿no? El sol, ay, sí, qué bueno. O si no, ay, qué horror el sol que me está dando. No, bendito sol, porque es el que nos da vida, nos da la vitamina D para alimentar nuestros huesos, ¿no? Entonces, ahí yo les doy este punto de reflexión y les quiero hablar un poco precisamente de lo que es el chamanismo, ¿no? Ya realmente se ha aceptado mucho hasta en la cuestión científica y ahorita los científicos están en apogeo aquí en Estados Unidos, sabiendo que pues toda la herbolaria y las medicinas están siendo una gran ayuda para las personas que tienen problemas de salud mental, ¿no? Entonces, el sacerdote y el chamán está presente en las sociedades preagrícolas de cazadores, recolectores, y el conocimiento se basa especialmente en su experiencia individual de primera mano. La tradición y el ritual tienen un peso más grande en el papel del sacerdote. Este desarrolla su actividad a partir de los grupos agrícolas de vida sedentaria. En la actividad chamánica, el estado modificado de conciencia es un medio imprescindible para el desarrollo de su actividad. El sacerdote no necesita modificar su estado de conciencia para actuar. El sacerdote ya se encuentra enmarcado en grupos sociales más complejos. Y no estoy hablando del sacerdote católico, estoy hablando de todo tipo de sacerdotes, ¿no? Abuelos, que son hombres medicina, que son hombres que ofrendan su vida y hacen danza para recibir esta bendición de los espíritus y poder tener la oportunidad de sanar gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay unos tópicos de los que les quiero decir. El tipo de vida, el chamán es nómada, el sacerdote es más sedentario, el medio pues es el rural y el sacerdote pues es urbano. La antigüedad es preagrícola con el chamán y el sacerdote es agrícola. La antigüedad de la práctica son miles de años y el sacerdote pues tiene cientos de años. El calendario no es importante y para los sacerdotes es importante puesto que hay esta parte de las fiestas sacras, ¿no? Y de los nombres de los santos. Ritual sujeto a calendario, poco importante para los chamanes, ¿no? Y para el sacerdote, pues es muy importante. La importancia del ritual, pues para el chamán viene siendo poco importante, pero para el sacerdote es muy importante. ¿Por qué? Porque pues van a tener ahí sus rituales y van a recibir dinero. La jerarquía social, pues en los chamanes es escasa, pero para los sacerdotes sí, no hay el obispo y el seminarista y el papa y todos los diferentes jerarquías, ¿no? Entonces podemos considerar en cualquier manera la existencia de figuras que desempeñan ambas funciones. Por ejemplo, el maracame, ¿no? Que eso en la tradición huichol, que es el chamán huichol, es a la vez una cosa y otra, predominado la función chamánica o la sacerdotal según las circunstancias. Por ejemplo, los abuelos huicholes, ellos se van al campo y van a trabajar con la gente al igual que todos, ¿no? No dice yo soy aquí el maracame y yo no voy a hacer nada, ¿no? No, él trabaja junto con todos y aquí vienen a Estados Unidos también y vienen a trabajar en el sentido de hacer sus ceremonias, ¿no? Ahora, ¿qué es un chamán y qué es un medium? Ambos afirman tener cierta relación y de alguna manera pues tienen relación con los espíritus. En ambos se produce un cambio en el estado de conciencia, una modificación que puede ser buscada por ambos voluntariamente. En el caso del chamán, el control de la relación con los espíritus es en general más enérgico, mientras que el medium actúa de un modo menos combativo y adaptado a lo que va elaborando en esos momentos. El chamán puede discutir con los espíritus,
y aparenta tener más poder que el medio. Trata a los espíritus que encuentra como iguales. Entonces, establecer esta tipología con 5 grupos, por ejemplo, los chamanes, los espiritistas, los curadores esotéricos, los curadores religiosos o los ritualistas, los curadores intuitivos, ¿no? Que eso yo creo que muchos de ustedes tienen esta parte de intuición. La actividad chamánica podría ser descrita parcialmente como una forma particular del mediumismo. Puede afirmarse también que el medium está presente en el mundo urbano y su trance es pasivo, mientras que el chamán usa la naturaleza, ¿no? El mundo rural como referencia y su trance o estado de conciencia chamánico es un fenómeno activo con mantenimiento general del control. Y hay algunos científicos que hablan de esta parte que dice que es un viaje, ¿no? Es el estado de conciencia chamánica. Terminado el mismo, es capaz de recordarlo y el medium no recuerda lo que pasó o qué pasó durante el trance, ¿no? Entonces, según estos criterios, el estudiar la forma de trabajo, por ejemplo, Case, que fue uno de los grandes maestros, se mostraría no solo como un medium, sino también en ocasiones como un chamán. En sus estados de trance se distinguió por la utilización de la técnica llamada canalización, que ustedes muchos de eso lo conocen. Para que tenga lugar, se busca un estado de trance sin posesión, y el doctor Case lo entendía como un poder, como una influencia que uno podía despertar en sí mismo. Insistió en lograr un trance sin posición y le decía, no permitas que sea dirigido por una identidad que se proclama tu guía, ¿no? ¿Por qué? Porque invocar al infinito es mucho más grande, mucho más satisfactorio, más válido para la experiencia del alma que ser dirigido o guiado por una entidad externa al yo, que como el yo pasa por un estado de transición o de desarrollo. Entonces, el estado de trance sin posesión se practica por ejemplo, entre los nahuas, se alcanza el movimiento por lo que se califica el trance cinético. Por ejemplo, los náhuatl, ellos hacen diferentes rituales de subirse a un tronco y ahí vuelan, ellos son los voladores de Papantla. Ellos también hacen rituales. Y también en Cuernavaca, en Morelos, en mi país, hay una tribu que se llama la tribu de los graniceros, que hay un tipo de árboles que atraen los rayos. Entonces hay una época en la que ellos saben que tienen que ir a danzar entre esos árboles para que les caiga un rayo. Entonces, si la persona sobrevive a ese rayo, ese ya es un chamán. Ahí tuvo ya pues un rito iniciático. Entonces, el estado de trance con posesión está presente en todas las culturas, tanto en África como en América o en Asia o Europa y Australia. Mientras se produce, la persona deja de ser propiamente ella misma, queda alienada, convertida en alguien ajeno. En tales estados se da una disminución de la capacidad de autocontrol por parte del sujeto. Al mismo tiempo, está disminuida su capacidad de darse esta situación. Entonces, es muy importante ahí ver cuando la gente también quiere hacer este tipo de rituales, ¿no? Es un poco delicado. Entonces, el curandero y el chamán se presenta como persona capaz de tratar enfermedades que son particularmente temidas por la gente y para las cuales la medicina no posee todavía los métodos terapéuticos más eficientes. La actividad del curandero puede ser muy variada e inusual. Su conexión con los clientes no es tan próxima como la que tiene un chamán. Se dan más en el medio rural que en el urbano. El chamán puede ser considerado como un tipo de curandero. Para todos los curanderos no serán chamanes. O sea, eso es algo muy importante definir. Que un chamán podría ser considerado como un curandero, pero no todos los curanderos serán chamanes. Entonces, ahora vamos a hablar del mago y el chamán. Producir el sentimiento de lo extraordinario, romper con rutinas de la vida, intervenir sobre el espacio y el tiempo
son atribuciones que comparten ambos, ¿no? El mundo de lo mágico ha sido en ocasiones caracterizado por una intensificación de la actividad o por un conocimiento concreto. El mago que hoy conocemos a través de los medios de comunicación puede suscitar al mismo asombro que el chamán y acaso remontar hacia él sus orígenes. Sin embargo, carece de la proyección sanadora en el que es realmente la esencial en el chamanismo, ¿no? Ahora vamos a hablar del místico. Los místicos pueden ser vistos como un grupo informal, pero determinado de psicólogos. Repetidamente experimentan sobre sí mismos y observan los cambios mentales resultantes. Utilizan el canto, la música, la meditación y otros sistemas para trasladarse a particulares regiones de su mente, y lo que es más notable, parece existir un mundo de referencia en que los puntos son comunes de estas tradiciones y que superan mucho a las diferencias. Estas, por otra parte, son más superficiales que profundas. En el chamanismo es entendido por muchos investigadores, especialmente por los antropólogos, como un fenómeno arcaico, mágico, religioso, en el cual la figura central se caracteriza por ser maestra en el arte del éxtasis. Ahora vamos a hablar del arte del trance, ¿no? El éxtasis es definido como un estado psicológico que se caracteriza por un sentimiento absorbente de admiración, de alegría, de arrobamiento y a veces de enajenación. Desde una perspectiva teológica, hace referencia a un estado de unión con Dios o lo divino por medio de la contemplación. Entonces, si el amor vivido íntimamente, ¿no? Y exteriormente por la suspensión mayor o menor de la actividad sensorial en relación con el mundo externo. Esta desconexión puede alcanzarse de distintas formas, por ejemplo, de la llamada en la meditación del néctar del budismo tibetano. Durante la misma, el meditador traslada toda su atención a una parte muy concreta de su organismo, la punta de la lengua. Según se va concentrando la atención en ella, más el practicante acaba sintiéndose inmerso en un profundo estado de dulzura, intuitivamente a través de la propia práctica experimentada por los chamanes. Bon, se llaman los chamanes del Tíbet. Habían descubierto este método de focalizar la atención y modificar el nivel de conciencia. Hoy sabemos, a partir de datos objetivos suministrados por el microscopio, que precisamente en la parte anterior de este órgano se concentran las terminaciones sensoriales capaces de captar lo dulce, mientras que las de lo salado, lo picante, lo amargo, se distribuyen preferentemente por otras partes de la lengua. Ahora, no sé si ustedes han estado anteriormente con nosotros, y yo siempre, para hacerlos conectarse con su yo superior, siempre les pido que trabajemos con la lengua, porque es un órgano muy sensible, y realmente tan es así que en la lengua tenemos todos los órganos, ¿no? Tenemos el vaso, tenemos la columna vertebral, tenemos el corazón. Entonces, es como tener el cuerpo de nosotros, pero en chiquito. Entonces, por eso me gusta cuando hacemos las meditaciones, llevarlos a esta conexión, es como una antena. Es como una antena para entrar en un estado alterado de conciencia. Entonces, la experiencia del éxtasis no implica ganancia o pérdida de control. Otros estados descritos por los místicos, como el conocimiento intuitivo, sí que implican un incremento de control. Entonces, hubo un investigador que decía que el éxtasis se presenta a diversos niveles en la persona. Está fundamentado en una experiencia fisiológica, o sea, física, y es un estado emocional. Entonces, proporciona un tipo especial de percepción, a veces descrita como intuitiva. Y ese sentido es el que tenemos, que no nos han dicho que tenemos, ¿no? Porque no tenemos 5 sentidos, tenemos más.
pero siempre nos han querido tener así como los caballos que les tapan los ojos, de que nada más esos 5 y ya, ¿no? Confórmense con eso, ¿no? Entonces, eso es lo que amo la meditación, porque la meditación nos lleva a entrar a estados alterados de conciencia y realmente podemos tener un sinfín de sentidos. Y hace miles de años nosotros teníamos otros sentidos. Así como vemos esto de los 4 fantásticos, de que el que veía con los ojos podía tener como un láser, o el roca, ¿no? Que se podía convertir en una piedra, o el elástico, ¿no? Todo eso nosotros lo teníamos, pero lo perdimos. ¿Por qué lo perdimos? Por nuestros egos. Porque imagínense ahorita si alguien se enoja con alguien y sale con los ojos y le prende fuego, pues olvídese, si de por sí a veces una persona con solo echar una mirada está echando el mal de ojo, imagínense si pudiera prenderle fuego a alguien, ¿no? Sería terrible. Entonces, el éxtasis puede ser clasificado según 4 categorías no mutuamente excluyentes. El éxtasis místico y profético, el éxtasis chamánico, el éxtasis sexual y el éxtasis producido por sustancias o medicinas que hacen estos estados alterados de conciencia. El místico nos habla de la desbordante presencia actual de lo divino. Esta grandeza ha sido descrita de modo poético por San Juan de la Cruz, ¿no? Los místicos, desde esas experiencias de inmersión en lo divino, pueden a veces anticipar visionariamente experiencias que están por venir. La actividad profética expande esa presencia desde el futuro para que el presente sea modificado y la gente se prepare. Ahí está el yo paralelo, ¿no? De que nosotros en estos estados alterados de conciencia con meditación podemos ir a modificar nuestro futuro, pero para eso se necesita realmente mucha dedicación, se necesita mucha disciplina, ¿no? Y mucha honestidad, ser muy genuino, ¿no? Y el éxtasis sexual forma parte de la respuesta orgásmica. Durante este éxtasis se produce un estado modificado de conciencia, en unas ocasiones fugaz y en otras de duración difícil de estimar. El tantrismo, por ejemplo, practicado desde el marco del yoga o el budismo, pretende ampliar la conciencia utilizando la alerta y la focalización que produce la actividad sexual por medio de técnicas específicas. Durante el orgasmo, se induce transitoriamente un periodo con las características de un estado modificado de conciencia, con cambios en la percepción corporal, en la estimación del tiempo y en otras variables psicológicas. El éxtasis por sustancias puede presentar diferencias según las características de las mismas medicinas. El marco cultural de expectativas y modo de consumo pueden condicionar profundamente la experiencia y lo que pueda aprenderse a través de ella. Entonces, el trance se utiliza preferentemente entre los médicos, mientras que el término éxtasis es más teológico y humanista, pero que ambos tienen el mismo significado. Los momentos de entrada y salida en los mismos tendrían las características de una crisis, ¿no? El lenguaje coloquial también se llega a identificar como el hecho de estar pasando un trance con estar en una crisis, ¿no? A veces la gente dice, pero bueno, hasta parece que estoy en trance porque me han estado pasando muchísimas cosas. Entonces, de alguna manera, la producción de una experiencia directa, transformativa y personal que se da en el misticismo está presente también, según algunos conocedores, en el chamanismo. Ambas experiencias pueden no ser bien transmitidas y con el paso del tiempo pueden perder su fuerza, convirtiéndose en rituales vacíos y rutinarios. Y eso es muy importante, que quiero hacer un paréntesis aquí,
porque a veces, alguien nos dice, oye, pues prende una vela para que te dé dinero. No, pues ahí la prendo. Y no, pues no me trabajó. No, o sea, uno tiene que hacer todo un ritual. Es como si es uno sus propios sacerdotes, ¿no? Entonces, tomar la vela, limpiarla con incienso, porque no sabemos cuántas personas tocaron esa vela, ¿no? Entonces, igual el incienso, antes de encenderlo, también bendecirlo con su energía de las manos y decir que todas las energías que puedan estar ahí implicadas, pues se vayan, ¿no? Y que lo quiere usted usar y usted use su nombre. Usted dice, yo, persona fulana de tal, quiero que este incienso trabaje para mi persona. Y posteriormente vamos a pasar ese incienso alrededor de la vela y le vamos a pedir, porque es un elemental, el elemental del fuego, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, voy a encender esta vela con este firme propósito. Pido respetuosamente al elemental del fuego que me dé oportunidad de hacer este ritual para que yo pueda tener salud o abundancia, pero hacerlo con conciencia y no dejar descuidado de, no, ahí la dejo a la vela ahí, a ver. No, no, es como una planta, hay que estarle hablando, ¿no? Entonces, los rituales pueden servir a veces para disminuir la angustia frente a lo desconocido, a lo que desborda a una persona, ¿no? Y en el área cognitiva pueden incrementar la concentración de las personas que están participando. Entonces, desde el punto de vista clínico, si ya nos vamos a ir a ver la parte clínica, porque quiero mostrarles a ustedes todas las facetas, no nada más una área, ¿no? Quiero mostrar todo el panorama para que ustedes formen su propio criterio. Entonces, desde el punto de vista clínico, en las llamadas neurosis, por ejemplo, se afirma que la actividad obsesiva, pensamientos repetitivos y compulsivos, acción que a veces uno se ve impelido por sí mismo a hacer de forma reiterada, ¿no? A veces cuando tenemos una situación le estamos dando vueltas como hámster a la situación. Entonces, si un médico nos ve, dice, pues ya le dio una neurosis aquí, ya está neurótica, ¿no? Entonces, forman parte de este mecanismo psicológico que disminuye la angustia y evitan la posibilidad de un trastorno más profundo. Entonces, los rituales vinculados al orden y la limpieza están especialmente presentes en las personas perfeccionistas. Son sistemas, mecanismos de defensa frente a la angustia. La no realización de los mismos provoca malestar, mientras que su realización procura como una sensación de paz y tranquilidad, de alivio, ¿no? Entonces, el poder transformador de la crisis en general y de la muerte en particular es resaltado por los místicos y los chamanes. Ahora, ¿cuáles son las metas de un chamán? Su actividad está orientada a curar, a sanar. Busca actuar siendo él mismo un remedio, ¿no? Desarrolla una relación de ayuda. Y hay ocasiones en que, por ejemplo, lo tenemos con muchos chamanes, pero también a veces los sacerdotes. Ellos con la palabra, ¿verdad? Con la pura palabra pueden sanarse, ¿no? Los chamanes también hacen lo mismo. Simplemente a veces con ir a sentarse o como con un psicólogo, ¿no? Porque realmente la palabra psicología significa estudio del alma, es lo que significa. Y es lo que menos hacen los psicólogos, ¿no? Entonces, desde un punto de vista general, sus tareas pueden consistir en restaurar la salud de la persona, limpiar, purificar, reparar, mejorar las relaciones con su entorno, ¿no? Dar sentido a lo que está ocurriendo, explicándolo o reencuadrándolo de una manera significativa. Este tipo de actividades puede desarrollarse sobre problemas corporales, emocionales, cognitivos o sociales. Sin embargo, lo que diferencia específicamente al chamán de otros ayudantes es que utiliza estos estados modificados de conciencia, es decir, modifica deliberadamente su atención
con un propósito específico durante su trabajo. Mientras dura la tarea, su entrega a la misma es prácticamente absoluta. El chamán, interviniendo sobre un cuerpo, sanando las relaciones interpersonales, hará cotidianas referencias al mundo del espíritu o estado chamánico de conciencia en el cual se desarrolla su trabajo fundamental. Sus intervenciones pueden entenderse desde una perspectiva de varios niveles analógicamente. Así, por ejemplo, ocurre la llamada la cabaña de sudar, que es lo que nosotros hacemos, los temazcales, que se llama inipi en Lakota, o tienda, es la casa de piedras calientes en castellano. Entonces, esta ceremonia de temazcal es una gran sanación, yo he tenido oportunidad de ver como mucha gente solamente con el temazcal, que entramos en un estado alterado de conciencia ahí, sin nada, solamente poniendo plantas, poniéndole agüita a las piedras, podemos entrar en este estado de purificación y de sanación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Canadá, en Ontario, también tiene las tradiciones Ojibwe, también que tengo unos amigos de la tribu Ojibwe, que es una técnica para resolver las adicciones, ¿no? Por ejemplo, problemas también de heroína, ¿no? También. Y para mayor precisión hay que distinguir entre el chamán y el chamanismo. Todos los actos del chamán no son necesariamente actos chamánicos, y sujetos no chamanes pueden utilizar o desarrollar tareas basadas en tales técnicas. El punto nuclear del chamanismo es la capacidad de entrar a voluntad en un estado modificado de conciencia, estado de conciencia chamánico, con un proceso terapéutico para buscar conocimiento y, terminado ese trance, ser capaz de recordar lo que aconteció durante el mismo. Ahora viene aquí algo que les va a gustar. ¿Cómo llegar a ser un chamán? Bueno, la propia enfermedad es en el chamanismo el camino para el conocimiento terapéutico. Cualquier enfermedad y su curación pueden ser entendidas según en 4 momentos. El de la situación previa en la que se daban los antecedentes, el de la aparición y desarrollo del problema, el momento de la crisis y finalmente la recuperación. Una de las maneras de entender la información del chamán es desarrollando paralelamente estos 4 pasos. En la fase de antecedentes pueden recogerse la aparición de experiencias inusuales o signos físicos extraños que dan singularidad a un individuo. También pueden existir periodos de reflexión solitaria, la búsqueda de respuestas en el aislamiento voluntario, y ha sido una de las formas en las que los seres humanos se han iluminado o han tenido un reencuadro de sus problemas y han mantenido una sabiduría que va más allá de lo cotidiano. Entre los nativos le llamamos búsqueda de visión, en inglés se llama Vision Quest, que eso pues nosotros lo practicamos aquí y realmente la gente cambia totalmente su vida. Yo he tenido personas a las que siembro, así le llamamos nosotros en la búsqueda de visión, que han tenido severos problemas de adicciones antes y los he sembrado, a veces les he dado la oportunidad de decir, voy a sembrarte nada más 2 días porque no quiero que entre pues en un estado de neurosis precisamente por la situación de las drogas. Pero no, muy valiente este chico me dijo, no, me voy a quedar los 4 días y sé que lo puedo hacer. Bueno, pues yo estaba, sí, un poco preocupada porque no quería que fuera él a tener ninguna situación de contratiempo. Y efectivamente, duró sus 4 días muy bien y salió feliz de que se venció a sí mismo, ¿no? Esta es la idea de esto, de vencerse a uno mismo. La llamada de alguna manera enfermedad, es evidente que para aprender algo, lo mejor es ponerse manos a la obra, practicarlo, vivirlo intensamente o sufrirlo también, ¿no? Es en este sentido una de las formas primordiales de aprender sobre un problema, es haber pasado por él y haberlo superado.
En el caso concreto de una enfermedad, haberla sobrepasado con éxito será una de las formas primarias de conocerla y de saber cómo manejarla. Los expacientes dejan de serlo para convertirse en expertos, en fuentes de información sobre un proceso que les ha llevado a formas inhabituales de vivir. El contacto con el dolor y la muerte constituye un modo poderoso de la exposición. El chamán ha sido definido como el curador herido, ¿no? Es este Quirón del que les hablaba, de que es el sanador herido, que él siempre caminó con esa herida, y no nada más esa herida, sino una flecha que le impactó uno de los dioses en una rodilla, y como él era inmortal, pues ella era esa herida, pero realmente esa herida de la rodilla es la herida del ego, ¿no? Esa herida en donde a veces hay que saberse rendir con humildad. Eso para mí fue la herida de esa rodilla de Quirón. Entonces el psicoanalista pasa su propio psicoanálisis antes de empezar a trabajar. Representa otra manera de aprender. La persona forma parte de un grupo de autoayuda, comparte sus experiencias y constituye un ejemplo de conocimiento. Entonces, junto a los anteriores debe incluirse también el otro tipo de llamados que se atribuyen generalmente a los espíritus. Son señales con valor profundo para un individuo concreto, y muchas veces esta llamada es sentida viniendo como venida desde arriba, ¿no? Cuando la gente encuentra plumas, cuando la gente tiene algunos encuentros ahí también en sueños. En el mundo del chamán, los cielos y las montañas representan el mundo superior, más intelectual y espiritual, y lo que hay bajo el agua o bajo la tierra representa el mundo inferior, más de tipo físico, ¿no? El mundo medio entre ambos no es solamente el lugar donde se vive, sino también donde se sienten y se dan estos estados ordinarios de conciencia. La llamada busca traducirse en hechos concretos capaces de modificar este mundo cotidiano, ¿no? De que estamos, como les digo, muy inmersos en nuestro mundo. Esta llamada puede percibirse a través de los sueños, de sucesos extraordinarios o en medio de problemas individuales o grupales que precisan una solución radical. Una llamada puede esperarse y no producirse. Así, por ejemplo, un general de aquí de Estados Unidos dijo, al no presentar en los 90s su candidatura a la carrera a la presidencia, requiere una llamada que yo no he escuchado todavía, ¿no? Eso fue lo que dijo. Y ya murió, por cierto, el general Powell, que era una persona realmente de respeto. En numerosas culturas, brahmánica, balinesa, indoamericana, la montaña representa un lugar especial. En ella, por analogía, en contacto con lo superior, en su estado más original, allí se pueden alcanzar visiones, conectar con realidades benéficas, conocerse mejor a sí mismo o encontrar remedios para distintos problemas. El poder creador, que era para un filósofo, tiene en el silencio, la observación, la contemplación, parece estar aquí presente. El propio poder generador de la naturaleza es el que realiza la llamada a producir una parada en el tiempo o una rotura en las ruinas de las rutinas de la vida, ¿no? Entonces, el conocimiento puede considerarse como una meta con un valor en sí mismo. Es esta parte de que a veces queremos a fuerza buscar, ¿no? Pero realmente tenemos que encontrarnos adentro. Aquí es donde está. Y eso decía, ¿no? Dicen que Jesucristo decía, me voy a esconder en un lugar donde nunca me van a encontrar, ¿no? Y era adentro, ¿no? Entonces es como la vida de los pollos, empieza desde adentro, ¿no? Entonces la emergencia del chamán formado representaría el momento en que la persona se ha convertido en un ser de conocimiento, alguien que ha ido, ha vuelto y está aquí como remedio después de una transformación profunda. El espíritu que descubrimos en las grandes peregrinaciones, la Meca, en Roma, el Camino de Santiago, en Jerusalén,
con la Virgen de Guadalupe y tantos otros lugares que manifiesta de manera consistente que en cada cultura es una transformación personal y profunda y enriquecedora, ¿no? Entonces, ahorita que vienen estos días de Semana Santa, realmente es una oportunidad para que ustedes sean su propio chamán, ¿no? Según los grupos humanos, su evolución a lo largo del tiempo y la reflexión que en ellos se da sobre la enfermedad, el proceso de transformarse en chamán puede presentar diferencias. Estas son siempre más superficiales que profundas y más bien cuantitativas que cualitativas. Entonces, por ejemplo, en el chamanismo celta, por ejemplo, se dice, ¿qué piensa de sí mismo? Y la reflexión sistemática del chamán sobre sí mismo es un fenómeno tardío en el desarrollo de este tipo de práctica. La actividad que caracteriza al chamán surge en su origen de un impulso no necesariamente reflexivo a la ayuda. Junto a ello, una progresiva experiencia acumulada le dará un sentido de la sabiduría y de los propios papeles a desarrollar. La propia vida y sus dificultades contribuyen. El chamán no se dé excesiva importancia absoluta, aunque pueda tenerla de un modo relativo. Carece de importancia porque su fuerza enfrentada a la naturaleza es relativa y él lo sabe, ¿no? Al mismo tiempo es capaz de conocer cosas que otros ignoran y cuya aplicación en el tiempo de crisis puede ser muy necesaria. Si afirmamos que el tamaño de un hombre puede medirse por el tamaño de las cosas que le encolerizan, el conocimiento y la relación de ayuda le ayudan a permitir a creerse un ser superior y orgulloso, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tener mucho, mucho cuidado de no sentirnos que estamos ya iluminados, ¿no? No, todo lo que hagamos aquí es parte del gran crecimiento que tenemos que hacer porque en otras vidas hemos sido malhechores, ¿no? Entonces, el sentido de humor es a veces un buen termómetro para ver si la persona está más allá de sí misma. Y hay un libro que se llama, el libro de Álvaro Estrada, que dice La vida de María Sabina, de esta abuela maravillosa de los hongos. De hecho, el orgullo, el miedo y el poder y la muerte son enemigos naturales del chamán. Y a la vez son retos que ha de superar hasta su propia danza con la muerte. Entonces, aquí es donde tenemos que estar muy, muy conscientes de que el éxtasis es definido como un estado psicológico que caracteriza por un sentimiento absorbente de admiración, de alegría, de arrobamiento y a veces de enajenación. Desde una perspectiva teológica hace referencia a un estado de unión con Dios o con lo divino, ¿no? Por medio de la contemplación y el amor vivido íntimamente. Y exteriormente, por la suspensión mayor o menor de la actividad sensorial en relación con el mundo externo. Esta desconexión puede alcanzarse de distintas formas, por ejemplo, en la llamada meditación del néctar del budismo tibetano. Durante la misma, el meditador traslada toda su atención a una parte muy concreta de su organismo con la punta de su lengua. Entonces, este fundamento es una experiencia fisiológica física, es un estado emocional. Entonces, aquí vamos a estudiar esta parte del éxtasis místico y profético, éxtasis chamánico, éxtasis sexual, éxtasis producido por sustancias, y es en donde yo les invito a que el místico nos habla de la desbordante presencia actual de lo divino. Esta grandeza ha sido descrita de modo poético como San Juan de la Cruz, y los místicos desde esas experiencias de inmersión en lo divino pueden a veces anticipar visionariamente. El éxtasis sexual forma parte de la respuesta orgásmica. El tantrismo, practicado desde el marco del yoga, pretende ampliar la conciencia utilizando la alerta y la focalización que produce la actividad sexual. Pero para todo eso también tenemos que tener cuidado, porque, por ejemplo, el tener una relación sexual, que ahora ya la gente
no se cuida, ¿no? No se respeta. Y es algo muy importante porque así como hay esta magia sexual, una relación de una noche con una persona dura 7 años en los campos. Entonces, imagínense, ustedes saben, la gente a veces tiene relaciones con una persona y al día siguiente con otra. Entonces, eso se hace una revoltura energética tremenda, ¿no? Y aparte de eso, esas personas con las que estuvo esa persona, pues ya estuvieron con otras y estas otras con otras y así sucesivamente, ¿no? Entonces, los cambios profundos en la experiencia de la corporalidad se pueden presentar espontáneamente cuando se vive una situación próxima a la muerte, ¿no? En ocasiones es una vía utilizada por chamanes y magos deliberadamente. También puede producirse a través de la música, la relajación, el uso de sustancias. Y en la literatura internacional, el gran número de estos estados son descritos como fuera del cuerpo, ¿no? Entonces, ver mapas de los estados modificados de la conciencia caracterizan al médico todo y puede ver el misticismo, ¿no? Que está presente, ¿no? Y ahí es el chamanismo. Ambas experiencias pueden no ser bien transmitidas y con el paso del tiempo pueden perder fuerza, convirtiéndose en rituales vacíos y rutinarios. En su mejor sentido, el ritual como el arte es la culminación activa de una transformación simbólica de la experiencia. Muchas técnicas de trance, de rituales a modo de puertas, porque todos esos son puertas. A veces oímos todos, ay, que un portal, que se abrió un portal. Nosotros mismos a veces lo abrimos. En la tradición judía, por ejemplo, se le llaman clipots a todas esas larvas que nosotros mismos provocamos. ¿Cómo las provocamos? Bueno, si yo estoy diciendo, ay, es que esta persona me hizo brujería y me hizo tal cosa, ahí es una manera de producir estas clipots y de producir estos mismos entidades negativas. Nosotros mismos las construimos, pero siempre tendemos a decir que los otros, ¿no? Los terceros. Así que yo los invito a todos ustedes a que tengamos esta reflexión y mañana les quiero hacer una meditación para que ustedes puedan entrar en estos estados de conciencia. Ya ahora por eso quise tocar este tópico porque iba a hacer la meditación primero, pero realmente creo que es importante que ustedes sepan qué vamos a hacer, ¿no? Porque si yo nada más los pongo a meditar, pues quiero que sepan cuál es el propósito de esto, ¿no? ¿Cuál es la idea de que ustedes hagan su propia transformación? Porque, por ejemplo, la palabra guru significa el maestro que abre, ¿no? Es el que abre la puerta. Porque la gente que se cree gurú, ellos piensan que tienen que manipular a los demás, ¿no? Guru significa abrir la puerta. Entonces, esa es la idea de abrir. En esta escuela lo que queremos es abrir la puerta para que ustedes mismos sean sus propios sanadores, sean sus propios chamanes, porque estamos por donde quiera, ¿no? Ya brotan, todos son maestros, todos tienen la verdad y la verdad está dentro de ustedes, de nadie más. Aquí les podemos dar orientación, les podemos compartir enseñanza con mucho amor, pero quien tiene la llave son ustedes. Ustedes son los que tienen la llavecita para abrir. Entonces, aquí yo los invito a que realmente ahorita estos planetas en Aries, que Aries vendría siendo el planeta de los comienzos, porque realmente es cuando, para nosotros los astrólogos, es cuando está comenzando el año. Entonces, aquí es invitarlos a que ahorita que se da esta oportunidad, ustedes cambien por sí mismos,
No esperen a que la vida los aviente, porque eso es lo que pasa a la gente. Muchas veces, oye, pero si de un día a otro, mira, claro, porque ya la vida te estuvo dando empujones, pero ya que vio que no entendiste, pues ahora sí te voy a empujar, ¿no? Entonces, y no es a veces de una manera grata, ¿no? Nos dan a veces unas buenas jaloneadas, ¿no? Entonces, qué mejor que tomemos conciencia de saber que venimos a cumplir una misión, no estamos aquí nada más para comer, trabajar, dormir, no, venimos a algo más profundo, algo muy grande, que a veces no lo creemos, ¿no? No lo creemos. Entonces, ahorita nos está dando la vida la oportunidad de tomar conciencia de quiénes somos, a qué venimos, cuál es mi misión. Y aquí podemos darles todas esas herramientas, pero los que tienen todas la llave son ustedes. Ustedes tienen la llave y ustedes pueden saber qué portal van a abrir, porque es cierto, muchas veces uno abre cosas y sin tener conocimiento. Entonces mañana les quiero hacer una meditación. Les pido que tomen mucha agua, por favor, porque es muy importante para que ustedes puedan tener ese acceso a esos estados de conciencia alterados. Tomen mucha agua y quiero que traten de estar en silencio, porque yo sé que muchas veces están personas con otras personas rodeadas y no pueden poner atención. Les invito porque, miren, les voy a decir, el otro día estaba yo hablando con personas que viven aquí en Estados Unidos y por una meditación de las que les hago a veces a ustedes, cobran $100. $100 por persona. Por persona. Entonces, aquí todo lo que se les da, de verdad que es un tesoro y realmente nuestra directora hace magia porque ella tiene que convertirse en 5 personas para hacer todo esto posible. Y muchas veces veo que las personas exigen, porque pagan $5, $7, ella da, les digo, una meditación. Esa meditación que les vamos a dar mañana, personas aquí cobran $100 por persona. Entonces, yo les pido que seamos a veces un poquito empáticos, un poco tolerantes, un poco pacientes, un poco respetuosos, porque la manera que yo trate al otro, pues así me van a tratar a mí. Entonces, yo les pido que tengamos un poco de paciencia. A veces ella tiene, además de todo, su familia, ¿verdad? Tiene que atender a su familia, tiene que atender a su esposo, su hijo, 1000 actividades. Entonces les pido un poco de empatía, porque es muy triste que a veces las personas, porque pagaron $5 o $7, toman una actitud así que yo me sorprendo, de verdad, de por qué, les digo, somos tan arrogantes, damos muy poquito, pero queremos mucho, ¿no? Y aquí no se les da mucho, se les da toneladas, créanme. Entonces, yo los invito a que hagan una reflexión, les invito a que mañana tengan un cuaderno, porque les voy además a dar otros regalos que les voy a dar. Les voy a hablar un poco de los santos, de cómo a veces estos santos tienen misiones importantes. Por ejemplo, los jesuitas, ellos saben mucho metafísica, fíjense. Y la gente no sabe, pero ellos saben mucha metafísica, los jesuitas. Entonces, aquí les voy a dar yo mañana unos tips de cómo pueden hacer ciertos rituales y pueden ustedes, de alguna manera, ay, muchas gracias, Ivonne. No, yo con mucho amor estoy aquí siempre tratando de compartir, porque como les digo siempre, si alguna persona me ha escuchado anteriormente, mi preocupación son los niños. Estamos teniendo muchos problemas con nuestros niños porque los papás están distraídos.
están enojados, están frustrados. Entonces los niños no saben qué está pasando, pero además de todo, los niños que están naciendo ahorita, y eso es algo que voy a dar en unas semanas, acerca de las capacidades de los niños. Entonces, por eso hago esto, por los niños, porque yo sé que muchas veces está ahí una mamá, un papá, una abuelita, un abuelito, y que pueden hacer la diferencia, ¿no? A veces sentarse en familia y decir, a ver, ¿tú qué quisieras decir? Por ejemplo, ahorita que viene la Semana Santa, ¿no? ¿Cuál sería tu propósito de esta Semana Santa, no? Y dejarlos que se expresen, ¿no? A veces van a decir cosas que a lo mejor a nosotros nos parecen un poco grotescas, pero es que es lo que ven, ¿no? Es lo que ven. Los niños, si oyen a la mamá que grita, al papá que grita, pues cómo queremos tener un niño tranquilo, ¿no? Entonces, les invito a que hagan esta reflexión aprovechando que estamos ahorita en esta época de Semana Santa y que nos da la oportunidad de realmente hacer un stop, pararnos un poquito y ver qué estoy haciendo, ¿no? No me importa si el otro se hace o no hace. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me estoy conduciendo yo? Así que los invito con mucho cariño. Mañana no falten porque les tengo muchas cosas preparadas buenísimas. Les voy a hablar un poco de los nombres. Por ahí vi una señora que se llama Aurelia, así se llamaba mi abuelita, por cierto. Y ahorita este señor Zuckerberg, el de Facebook, le puso Aurelia a su hija. Entonces es un nombre muy especial, es un nombre muy especial. Entonces mañana les voy a hablar un poco de todo eso, pero les dejo esa tarea, reflexionen y me gustaría que mañana me pusieran por el chat cuáles son sus intenciones para esta Semana Santa que viene, cuál es su propósito. Yo nací un sábado de gloria, quiero decirles. Yo nací un sábado de gloria, Diosito me mandó ese día por algo, a lo mejor era para que me bañara yo. Pero de cualquier manera, les agradezco mucho a todos que estén aquí escuchándome. Sí, sí, despierten, por favor, despierten, despierten, yo se lo suplico, porque ya no hay tiempo, ya no hay tiempo. La vida nos está llamando y de una manera muy fuerte. Entonces, si no despertamos por las buenas, nos van a despertar por las malas. Así que pórtense bien, tomen mucha agua, mañana los quiero bien hidratados porque si ustedes se hidratan bien, mañana van a poder tener un estado de alterado de conciencia con la pura agua, quiero decirles, con la pura agua van a tener ese estado alterado de conciencia. Pero háganlo, pórtense bien, consigan su cuaderno rojo con una pluma roja, que así yo tengo mis botas rojas, por ejemplo, así como el Papa también, el Papa otro que estaba, el que falleció hace unos meses, tenía sus zapatos rojos así. Todos tenemos en rojo por algo, pero mañana se los digo. Les agradezco infinitamente, agradezco a nuestra escuela Biodespertar y mañana nos vemos. No se distraigan. Así que aquí los espero. Tomen su agua y tengan su agua lista. Bendiciones para todos. Lo mejor y feliz tarde. Chao, chao. Gracias, maestra. Gracias a nuestra directora Sharo. Bendiciones a todos. Bye.